Yo estuve en esta semana, tenía 2 mensajes para el día de hoy. Muchos de ustedes me miran asombrados, pero no voy a dar los 2 mensajes hoy. Ahora algunos se sienten más tranquilos. Es solo un mensaje. El primer mensaje le había titulado Almohadas. Un mensaje basado en las promesas de Dios. El segundo mensaje es el mensaje que vamos a ver en esta mañana. Un mensaje que siento en mi corazón, el Señor quiere que compartamos en esta mañana definitivamente. Y lo he titulado Secretos. Yo quisiera preguntar en esta mañana, ¿a cuántos les gustan los secretos? Levanten las manos todos aquellos que les gustan los secretos. ¿A nadie les gustan los secretos? Al parecer ustedes son como mi hija mía. En cada momento yo le digo, si te comes la comida te tengo un secreto, una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? No, tienes que comerte la comida porque si yo te digo lo que es, ya no sería una sorpresa, no sería un secreto, ya tú lo sabrías. Entonces ella dice, ¿pero qué es un secreto? Pues precisamente no te puedo decir lo que es. Y yo sé que ustedes tienen algunos dilemas con esto, pero definitivamente me parece que si ahora yo cambiaría la pregunta, digo, ¿a cuántos les gustaría descubrir secretos? Algunos de ustedes con timidez no levantarían las manos, pero el ser humano tiene una tendencia a que le gusta descubrir los secretos. De hecho, si ustedes van a cualquier librería en este país y fuera de este país, uno de los títulos más comunes en cualquier libro es precisamente Los secretos. Los secretos de la cocina dominicana, los secretos de la belleza, los secretos de cómo dormir y descansar correctamente, los secretos de cómo hacer la mecánica de tu propio carro, los secretos de cómo tener 6 packs en tu barriga sin ir al gimnasio, los secretos, y todo eso. Y déjenme decirle, algunos se están riendo, pero lo último que han inventado, estuve asombrado, una faja que se han inventado que ahora tienen marcados los packs de estos, los paquetes de la barriga. Entonces es una faja corrediza completa, viene desde las piernas hasta todo el abdomen y el pecho, y las personas se ven, parecen real como si estuvieran haciendo gimnasia, pero es sencillamente una faja. Así que hay muchos secretos y a las personas les encanta que les revelen esta clase de secretos. ¿Cuáles son los secretos del éxito? ¿Cierto? ¿Y cuántos libros hay de esto? De hecho, han visto las 7 leyes del éxito, las 7 leyes para las 10 leyes, las 4 leyes del éxito, y les llaman 4, 5, 6, 7. Hay uno que se llama las 100 leyes de cómo ser exitoso. Entonces uno dice, bueno, ¿cuántos secretos? Y a la gente les encanta, y especialmente a los hombres, les encanta dar las claves de las cosas, o los secretos de las cosas. Ahora, si yo te preguntara en esta mañana cuáles son los secretos de la felicidad, ¿qué dirías? ¿Qué cosas vienen a tu mente cuando se te hace esa pregunta? ¿Cuáles son los secretos de la felicidad? ¿Qué dirías? La segunda pregunta sería, ¿eres feliz? Así que la felicidad parte de un concepto bastante subjetivo, y lo vamos a ver posteriormente. ¿Cuáles son las cosas que te hacen feliz? Si murieras hoy, ¿a dónde irías? ¿Qué pasaría contigo? ¿Cómo te recordarían las personas que te conocen? ¿Pudieran decir que fuiste feliz? Ahora, en un sentido negativo, ¿eres tú de aquellas personas que odia cada día de su existencia, que vive descontento con lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida? ¿Es un ser infeliz, privado de alegría? ¿O quizás tu felicidad está conjugada en un pretérito pasado? Yo fui feliz. O quizás tú eres de aquellos que dice, mi felicidad será un asunto futuro. Yo algún día seré feliz.
los hombres tienen muchas ideas de la felicidad. Y voy a corregir eso. Los hombres tienen muchas falsas ideas de la felicidad. Muchas aproximaciones humanistas. Y voy a hablar de la mayoría de estos hombres, filósofos respetados por los hombres, humanistas, ateos, expresaron sus ideas acerca de la felicidad, entre ellos Jean-Paul Sartre. Este filósofo francés dijo que la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Y muchos de ustedes dirían, oh, eso, qué profundo es eso. Pero no es el concepto que engloba la felicidad completa. Sigmund Freud, este gran psicólogo del psicoanálisis, dijo lo siguiente: existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota y la otra, serlo. Muchos de ustedes quizás estarían de acuerdo con su legado, su teoría, su hipótesis, pero no es la verdadera felicidad. Buscamos la felicidad, decía Voltaire, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa sabiendo que tienen una. O sea, nos pasamos la vida entera buscando la felicidad y no la encontramos, decía él. Aristóteles, un filósofo griego que muchos de ustedes no conocieron de que vivieron cerca de él, sino que han sabido de él. Solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego. Así que Aristóteles decía, la felicidad es trabajo duro. Cuando usted trabaja y pone esfuerzo en lo que hace, usted es feliz, porque la vida no es un juego. Y entonces, François, un escritor francés de 1613, dice, ponemos más interés en hacer creer a los demás que somos felices que en tratar de ser. Así que tantas ideas y uno dice, cosas que parecen quizás profundas. Pero ninguno de estos conceptos humanistas definen lo que es la felicidad. Yo quisiera que para que ustedes tengan una aproximación de lo que vamos a hablar en esta mañana, piensen en este momento en la situación o el momento de su vida más donde ustedes fueron más felices, donde estuvieron más alegres. El momento que más han disfrutado en esta vida, que más contentos estaban. Yo hablando esta semana con mi cuñada, ella me hizo esa pregunta y yo le contesté. El momento más feliz de mi vida fue cuando yo me casé con Albania. Amén. Yo conocí a Albania cuando yo tenía 4 años de edad. Yo todavía recuerdo que en segundo de primaria, Albania molesta un día, me clavó con un lápiz, la punta del lápiz en la mano. Y siempre recuerdo eso, que ella un día airada, a los 2 años, me enterró la punta de un lápiz, una marca de amor. El día que nos casamos fue el día de mi cumpleaños, en el 2007. Y yo recuerdo estar parado en el altar de Dios. Yo no la había visto. Ustedes conocen la historia de que no se ve a la novia ese día. Yo no la había visto. Y cuando ella viene, que su papá me la entrega, que se levanta el pelo, que yo la miraba y yo me reía, yo la miraba y yo me reía, yo parecía de un sueño. A mí me tomó mucho tiempo convencer a Albania, porque nosotros fuimos muy buenos amigos, los mejores amigos, hasta que yo me enamoré de ella. Y entonces me dio trabajo convencerla, y eso tomó años. Estamos hablando de una vida. Nosotros fuimos los mejores amigos de la secundaria, nos defendíamos, yo hacía mis consultas con ellas, y tenía algún interés en una jovencita cuando era una adolescente, le decía, ¿qué tú crees de esa niña, de esa muchacha? Mi consejo era todo. Y cuando yo me casé con Albania yo puedo decir que ha sido el momento más feliz de mi vida. La pregunta ahora viene, ¿qué sería si nosotros pudiéramos replicar esos momentos, lo que sentimos en esos momentos todos los días? Eso sería ser feliz. Si ustedes, el momento que ustedes en su mente ahora tienen, que ha sido el momento donde ustedes se han sentido más contentos y el momento más feliz de su vida,
Algunos fue en la niñez, lo han olvidado ya. ¿Okay? Pero si pueden recrear ese momento y vivirlo todos los días, sería maravilloso. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto en esta mañana? Jesucristo, un día en una montaña, reveló todos los secretos de la felicidad. Y lejos de ese concepto de humanismo, de que tu mejor vida ahora, y todos estos predicadores modernos que tenemos que encierran la felicidad como bienes materiales, como tener buena salud, como hacer ejercicio y verte bien y tener pocas arrugas y todo lo que los hombres dicen que es felicidad. Jesús dice, no es nada de eso. No tiene nada que ver con eso. Y entonces nosotros vemos en el Sermón del Monte, Jesús, este es el único sermón que tenemos en la Biblia que ha sido escrito desde principio a fin y fue dado por nuestro Señor. No hubo un mejor predicador que el Señor Jesucristo. No lo ha habido ni lo habrá. El mismo Dios se hizo hombre y vino a la tierra y en su Sermón del Monte reveló cuáles eran los secretos de la felicidad. Por eso yo quiero que usted ponga mucha atención, porque esto que esta gente tiene que decir, Simon Freud y toda esta gente que vivió y que tuvieron reputación de ser sabios, pero eran hombres llenos de defectos y que sus conceptos no eran sumamente fuertes y perfectos como para nosotros decir, oh, él tenía toda la razón. Pero aquí estamos hablando de Dios hombre, quien va a decir cuáles son los secretos de la verdadera felicidad. ¿Recuerdan cuando Jesús viene y dice en San Juan capítulo 10 y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? Y en el capítulo 7 él expresa esta verdad y dice, en medio de una fiesta, dice San Juan 7:30, él se para y dice, todo el que tiene sed, venga y beba del agua que yo le daré. Y recuerdan cuando la mujer samaritana en San Juan capítulo 4, una mujer que había intentado todo en la vida y que el fracaso de esta mujer en San Juan 4 buscaba la felicidad, y la Biblia dice que su búsqueda de la felicidad estaba ligada a los sentimientos, al amor. Esta mujer había intentado ser feliz y buscaba su felicidad en los hombres. ¿Cuántas veces decía la Biblia que se había casado? ¿Cuántas? 5 veces. Bueno, de hecho, la Biblia no dice que se había casado, dice que tenía 5 hombres y que el que tenía, el último, no era. Así que esta mujer, Jesús le había dicho, tu vida ha sido un fracaso. Y tú has estado buscando la felicidad en el lugar incorrecto. De ahí entonces cuando Jesús le dice, yo tengo un secreto, yo tengo un agua que yo te voy a dar, que te va a hacer feliz por siempre. Y el agua que yo te daré será una fuente en ti que dice que salte para vida eterna. La mujer dice, yo quiero esa agua. ¿Recuerdan esa conversación de Jesús? Pues Jesús en este momento sube al monte y en este sermón que nos da, dice, sois felices cuando. Y así empieza su sermón. Recuérdense, tenemos más, qué sé yo, 5, 10,000, 15,000 personas escuchando a Jesús en este momento, y de alguna manera maravillosa todos podían escuchar lo que él estaba diciendo, y él se pone de pie en la cumbre de esta montaña y dice, sois felices, ¿cuándo? Y ahí empieza nuestro sermón, el sermón de nuestro Señor Jesucristo. Verso 1, viendo la multitud, Mateo 5, subió al monte, sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, miren cómo empieza el sermón. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí tenemos que profundizar en la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado, o en latino benedicto, ¿han escuchado eso? Benedicto, una palabra latina, o bendito en español. Bendito. Dios es el bendito. Y de alguna manera en el versículo 3, aquí aparece una palabra que para las mentes griegas era bastante común. Bienaventurado quería decir dichoso, doble dicha, doblemente feliz, sumamente feliz. Y así entonces Jesús comienza su agotación diciendo, felices son los pobres en espíritu. Y esto de una vez trae en las personas que le están escuchando, trae inquietud.
Porque en el tiempo que Jesús vivía, la gente consideraba la felicidad ligada, como hoy, a los bienes materiales. Así que era feliz el que tenía muchos bienes. De hecho, los bienes materiales, el dinero, era símbolo de la bendición de Dios. Y los judíos creían firmemente que cuando Dios bendecía a una persona, le daba muchos bienes. Y que cuando una persona tenía, era porque Dios le daba. De ahí entonces que el tener era símbolo de ser bendito y feliz. Era la manera en que ellos pensaban. Pero no solamente esto, la palabra griega que se usa en el versículo 3, bienaventurado, era una palabra que los griegos solamente usaban para dioses. Era la única palabra, los únicos que podían ser bienaventurados para los griegos eran sus dioses. ¿Por qué razón? Los griegos pensaban que la condición de un dios le permitía a ese dios vivir contento, tener todo lo que deseaba, ser libre y gozar de todo lo que poseía sin ningún tipo de restricciones. Para los griegos la felicidad tenía que ver con las posesiones materiales y con la libertad de gozarlas. Cuando ellos vivían como dioses, entonces eran felices. Y en el mundo que Jesús vino y le tocó ministrar y hablar, la cultura griega había dominado el conocimiento y lo dominaba en el entonces. A pesar de que los romanos eran quienes políticamente y desde el punto de vista militarmente gobernaban el mundo, los griegos todavía lo hacían desde el punto de vista intelectual. Así que para esta audiencia, cuando Jesús viene y dice, bienaventurados o dichosos son los pobres, fue un asunto totalmente chocante. Dicen, la gente inmediatamente dice, oh, ¿cómo es eso? ¿Que los pobres son felices? Cuando todo lo que ellos habían considerado como felicidad comenzaba a contener riquezas. Así que desde que Jesús comienza a hablar, llama la atención. Dios es el bendito y es el único digno de recibir bendición. Debido a su santidad absoluta e inalterable, solo Él puede derramar bendición o ser feliz o hacer feliz al hombre. Así que Dios es quien bendice. Por lo tanto, Dios es el que puede hacer feliz al hombre. Y es Dios entonces que dice, la dicha de la felicidad no descansa en saber la verdad, sino en practicarla. San Juan 13:17, Jesús dice, bienaventurados sois, no si sabéis estas cosas. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Qué le dijo? Si las hacéis. Una de las cosas que nosotros vemos con tanta frecuencia, ¿por qué los creyentes de hoy, personas que dicen que conocen a Cristo, no tienen esa vida en abundancia que Él vino a dar, no disfrutan su vida, no son felices, viven amargados? ¿Saben por qué? Porque muchas veces saben la clave, saben lo que deben hacer para ser felices, pero no lo hacen. De hecho, nosotros cantamos un himno que, no sé, mi esposa me dijo que lo íbamos a cantar. Ella es quien me ayuda con los himnos que vamos a cantar. Si queréis ser felices, tienes que obedecer. ¿Han escuchado eso? Nosotros sabemos estas cosas, pero la felicidad es una decisión. Es decidir obedecer a Dios en lo que Él ha mandado en su palabra y abandonarse completamente en sus brazos, con toda actitud de pobreza. Jesús no está diciendo que los pobres en este mundo son felices. Jesús está diciendo que los pobres en espíritu son felices. Hay una gran diferencia. Con mucha frecuencia uno encuentra que los pobres tienden a ser más arrogantes que los ricos, más autosuficientes, más prepotentes. Así que Jesús no está dando una bienaventuranza a los pobres de este mundo. Jesús está diciendo, ¿qué Jesús está diciendo aquí? La palabra pobre en este pasaje significa mendigo. Y una traducción literal sería alguien que se arroja en el suelo esperando, quien está en el suelo. La traducción literal de la palabra pobre en este pasaje sería tirarse al suelo a esperar benevolencia de otro. ¿Saben por qué es bueno decir
que Jesús está hablando aquí de esa clase de pobreza? Porque muchos de ustedes no tienen la idea de lo que es pobreza absoluta. En mi país, nuestros pobres tienen, vayan a donde nosotros levantamos la obra, los Atillos, nuestros pobres tienen equipos de música que muchos ricos no tienen. Tienen plasma TV, pero no tienen con qué comer. Vayan a las 5 de la tarde y los verán comiendo arroz blanco. 5 o 7 niños comiendo arroz blanco en un fogón, en un patio, pero tienen un tremendo equipo de música y tienen un tremendo plasma TV. Eso es en República Dominicana. Y entonces ustedes dicen, son pobres. Y yo pienso, son pobres. Pero esos pobres tienen. Cuando Jesús está hablando aquí de pobreza, habla de quien no tiene nada. Así que la palabra, la mejor traducción sería un mendigo. Alguien que depende absolutamente del bien, de la bondad de otro. Alguien que no tiene ningún recurso, que ha agotado todos sus recursos. ¿Quieren ver la idea? Lucas 16. El rico y Lázaro. Lázaro era un mendigo que se tiraba en la mesa de aquel hombre rico que hacía banquete todos los días. Y este Lázaro comía de las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Eso es, a esa clase de pobreza se refiere Jesús. Cuando el hombre ha llegado y se ha abandonado completamente sin recursos y depende de quién, de la gracia de Dios. Jesús dice, felices son los hombres que han agotado todos sus recursos, que no pueden llegar a Dios a través de sus propias obras y que reconocen que solo Dios puede llenarlos y darles lo que ellos necesitan. Mientras tú vivas tu vida y tú pienses que puedes encontrar felicidad aparte de Dios, estás equivocado. Mientras tú pienses que puedes vivir una vida y ser feliz sin Dios, estás equivocado. Y si tú piensas que puedes poner cosas en tu corazón y todavía tienes recursos a dónde ir fuera de Dios, nunca llegarás a ser feliz. La felicidad absolutamente se encuentra cuando me abandono completamente en los brazos de Dios y dependo absolutamente de Él para mi salvación y para mi salvación en esta vida. Mi salvación eterna y para mi salvación en esta vida. El hombre es feliz cuando se abandona absolutamente a los brazos del Señor. ¿Eres tú feliz? Es la pregunta en esta mañana. ¿Te has abandonado en sus brazos? Completamente en sus brazos. Y aquí estamos hablando en el sentido de la salvación, cuando ya no hay más recursos. Yo no dependo más de mí. Yo no dependo más de mí. Yo no creo que en mí hay algo bueno. Y recuerden que el concepto de estos religiosos era el siguiente. ¿Qué tan bueno tiene que ser el hombre para llegar a Dios? ¿Qué tan bueno tiene que ser el hombre para ser feliz? Son los bienes materiales quienes dominaban la filosofía del pensamiento, eran los fariseos, religiosa en la época. Así que los fariseos decían, Dios te bendice, tu bolsillo también está bendecido, tienes riquezas, estarás bien. Y estos hombres anhelaban el saludo de los demás, les gustaba que los llamaban rabí, maestro, y que los aplaudieran cuando ellos diezmaban. Estos hombres amaban mucho el aplauso de los hombres. Y Jesús viene y es como si Jesús le diera una bofetada sin manos y le dice, ¿saben qué? La felicidad comienza cuando ustedes se abandonan completamente a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios y no dependen de ustedes mismos. Muchos de nosotros no hemos encontrado la felicidad porque todavía no nos hemos abandonado a Dios, absolutamente a Él. Y todavía estamos nosotros aferrados a cosas y decimos, y me da mucha pena cuando escucho a creyentes pensar como la gente del mundo y con esta idea de que yo no soy todavía feliz, pero cuando yo me retire, yo entonces seré feliz. Voy a hacer lo que yo quiero hacer y sentiré alegría en mi corazón, porque yo estoy trabajando duro como un caballo para ese momento de mi retiro. Y siempre la felicidad es para ellos un futuro que nunca llega, pero la verdadera felicidad está en Dios. Cuando te abandonas a Él sin recursos, esperando completa salvación de Él. Por eso el texto que tenemos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, aquel que le ha sido arrebatada la base de su autosuficiencia, un corazón arrodillado, aquel que depende absolutamente de Dios. El Salmo 51:17 dice, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú.
el corazón que está cerca de Dios. Cuando reconoces tu propia impotencia y descansas solamente sobre la gracia de Dios, estás renunciando a la soberbia del espíritu y al mismo tiempo posibilitas a Dios que derrame sus bendiciones en tu vida. Necesitamos hombres y mujeres que dependan más de Dios y menos de sí mismos. Necesitamos hombres y mujeres que sean confrontados con esta verdad. Yo siento mucha tristeza cuando yo veo que tenemos tantos recursos. Yo creo que somos el pueblo de Dios con más recursos a nuestra disposición que ha vivido. Tenemos todos los recursos a nuestra disposición en cuanto a tecnología. Podemos llegar, hoy yo puedo estar predicando aquí y al mismo tiempo estar predicando en Japón. Tenemos videoconferencias, tenemos celulares inteligentes, tenemos tantos recursos. Pero no cabe duda que hoy en día, este siglo que vivimos, estamos replicando creyentes más autosuficientes que en toda la historia del cristianismo. En otras palabras, estamos haciendo cristianos menos dependientes de Dios que en todas las épocas del cristianismo juntas. Los creyentes de hoy dependen mucho de su credit card. Los creyentes de hoy dependen mucho de su dinero. Los creyentes de hoy dependen mucho de su trabajo y de ciertas cosas, y por ahí sigue la historia, de sus bienes, de lo que tienen. Poco de la oración, poco de Dios, poco de lo que Dios puede hacer. La bendición de Dios está en las almas que se arrodillan, en los hombres que doblan el corazón a Dios y se abandonan completamente. Es la idea como de saltar a 10.000 metros, así como yo envié al hermano Aníbal, que algunos se opusieron a eso. Algunos querían que el avión del hermano Aníbal fuera a Colombia a 30.000 pies de altura, y yo les dije que era demasiado alto para Aníbal, estando fuera de forma, sin volar por más de 16 años. Yo llamé al piloto y le recomendé que fuera a 10.000 para que el hombre llegara tranquilo. Pero pensando en eso, yo quisiera que ustedes se monten con Aníbal en ese avión y a 10.000 pies de altura se lancen esperando caer en los brazos de Dios. Vivir así es ser feliz, porque estamos en las mejores manos, seguros. Y estamos hablando de la seguridad eterna, porque el texto dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí no estamos hablando de que lánzate completamente, abandónate en los brazos de Cristo y el Citibank será tuyo. Aquí no estamos predicando eso. Aquí estamos diciendo que si te abandonas en los brazos del Señor, en plena certidumbre o seguridad en los brazos de Dios, tu salvación está garantizada. De eso trata el versículo 3. El cielo es tuyo. La salvación es de aquellos que se abandonan en los brazos de Jesús. No tienen recursos. Sus recursos vienen de Dios. No tienen nada como para ganarse el cielo. No tienen obras para comprarse la eternidad. Solo gracia. Gracia bendita de Dios. Jesús dice que los hombres pueden ser felices únicamente cuando se declaran en bancarrota espiritual y se abandonan a Dios. Pero Jesús no terminó ahí. De hecho, apenas comienza, versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que doblemente dichosos, felices son los que lloran. Y vuelvo y les reitero, cada vez que Jesús lanzaba un secreto de la felicidad, la gente era como si Jesús estuviera lanzando clavos, porque la gente se sentía herida, porque no era lo que la gente esperaba y no era lo que la gente creía. Así que Jesús primero dice: bienaventurados son los pobres. La gente creía que eran los ricos los felices. En segundo lugar, ahora dice: bienaventurados son los que lloran. Y entonces la gente pensaba que el que estaba alegre era el feliz. Pero llorar, ¿qué quiere decir Jesús con bienaventurados los que lloran? Y aquí el versículo 4 está hablando del cuadro del arrepentimiento. Bienaventurados los que lamentan su pecado. Aquellos que sienten dolor cuando quebrantan las leyes de Dios. Aquellos que le ofenden, que cuando ofenden a Dios, les duele. Aquí está hablando de que es feliz el hombre que tiene un corazón arrepentido. La diferencia de ustedes, los que han decidido seguir a Cristo, y de los que están allá afuera, debe ser, y yo espero que ustedes la tengan en su mente, debe ser que cuando ustedes ofenden a Dios y quebrantan sus leyes, sienten dolor, porque antes no lo sentían. Es la diferencia. Y Dios dice: es feliz el hombre
cuyo corazón siente dolor cuando ofende mis leyes. Porque esos que lloran por su pecado, esos que se lamentan cuando ofenden mi santidad, serán consolados. Serán consolados. Y de alguna manera yo quisiera preguntarte, si tú vas siguiendo conmigo las claves de la felicidad, ¿eres un pobre en espíritu, alguien que te has arrojado a los brazos del Señor? ¿De qué dependes? ¿O en quién te apoyas? ¿O en qué te sostienes? Número 2, la pregunta sería, ¿eres tú uno de aquellos que llora por su pecado cuando ofende a Dios? ¿Eres tú uno de esas personas que cuando la Corte Suprema de este país ofendió a Dios con su decreto satánico, sientes dolor cuando la gente ofende a Dios y sus leyes? ¿O eres tú de aquellos que no importa cosas como esta? ¿No te sientes mal cuando el nombre de Dios es vituperado en la pantalla, en el Hollywood? Las pantallas de televisión, cuando se burlan de Dios, cuando se burlan de Jesucristo, no sientes ninguna molestia. Pues la felicidad está relacionada con aquellos que sufren y lloran por su pecado y por el pecado de la humanidad, porque ellos serán consolados. La tercera clave está en el verso 5, que dice: bienaventurados los mansos, ¿por qué? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces algunos de ustedes aquí tendría problemas. Me dicen, eso es muy duro para mí. ¿Cómo que manso? ¿Qué es eso? Yo no puedo ser tímido, yo no puedo dejarme que todo el mundo me pase por arriba. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Y una vez más, Jesús escandaliza a las multitudes porque la arrogancia era el modus vivendi de los fariseos. Los fariseos eran sumamente arrogantes y ellos expresaban el sistema más alto de religiosidad en la época de Jesús. Así que cuando Jesús dice los mansos, los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero esta humildad no es timidez. No se está tratando de eso, lo que Jesús está diciendo aquí en el verso 5. Está hablando de sumisión total a la voluntad de Dios. Los mansos, según Jesús en este versículo, si estudian bien el pasaje, Jesús está diciendo que los mansos son aquellos que se someten totalmente a la voluntad de Dios. Y de ahí entonces ustedes se dan cuenta que muchos de nosotros no somos mansos. Muchos de nosotros no somos mansos, según el versículo 5, porque muchos de nosotros no nos hemos sometido absolutamente a la voluntad de Dios. Hay áreas en nuestra vida donde tenemos luchas y donde nos cuesta someter y bajar el cuello, doblar el lomo. Pero son felices aquellos que se someten absolutamente a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en mi vida. Aquellos que reconocen la autoridad de Dios. Lo que Dios dice siempre es lo mejor. Y aunque no me guste y aunque no me entienda, yo anoche hablaba con un amigo, me decía, quiero que sepas, las posibilidades son muy altas de que yo busque la manera de entrarte en el Hospital Presbiteriano de Nueva York. Pero tenemos que hacer, yo quiero que tú hagas un esfuerzo y le pidas perdón a Dios, porque tenemos que hacer algo. Tenemos que decir que tú estás haciendo vida médica en República Dominicana en este momento. Y tenemos que hacer un resumen que cambie, que te haga ver como el mejor del mundo, hablando mentiras. Pídele perdón a Dios porque eso solamente será por esta vez. Y bueno, mi hermano, seguiremos esperando y confiando en el Señor. De esa manera no queremos bendición. ¿Saben? Cuando quebramos los mandamientos de Dios, no podemos ser felices. Esa felicidad, si puede llamarse felicidad, no es duradera. La Biblia le llama temporal, de hecho. Dice que Moisés prefirió no gozar de los deleites temporales del pecado y ser vituperado y maltratado con el pueblo de Dios. Someterse a hacer la voluntad de Dios muchas veces duele, pero trae verdadera felicidad. Jesús, hemos visto cuáles son las claves: pobres en espíritu. ¿Qué más? Los que lloran son felices. ¿Quiénes más son felices?
los mansos, los que reconocen la autoridad de Dios y se someten a su voluntad. El versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que aquí nuestra cuarta clave de la felicidad está relacionada al apetito espiritual. Noten esto, aquellos que tienen un apetito voraz, los que comen mucho, crecerán y serán felices. Los que comen poco, ¿qué pasa con ellos? Los que comen poco no crecerán mucho, no serán felices. Aquellos que disfrutan la palabra de Dios, aquellos que disfrutan la comunión con Él, bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Saben que una manera del diagnóstico de ver qué tan feliz es un ser humano, hablando de la verdadera felicidad, está directamente proporcional, la felicidad está directamente proporcional al crecimiento espiritual? Y yo quiero demostrar esto con lo que expresa la palabra de Dios en tercera de Juan. Yo quiero que ustedes vean este principio que aparece acá. Tercera de Juan, versículo 2. Dice, el apóstol Juan está escribiendo a Gallo, era un anciano, un pastor, y en el versículo 2, miren lo que dice, miren este saludo de Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Ustedes saben lo que está diciendo el apóstol Juan a Gallo? Este pastor le está diciendo: yo deseo que te vaya bien en todas las cosas. ¿Cómo? ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo prospera qué? Tu alma. Así que Juan está diciendo, la prosperidad está relacionada a la prosperidad espiritual. El bienestar de una vida depende de qué tan bien le esté yendo espiritualmente. En otras palabras, eres tan feliz como tan espiritualmente estés creciendo. Nadie puede ser feliz si su vida espiritual no está en orden. Usted puede tener todo el dinero de este mundo, usted puede tener todos los placeres de este mundo, pero si tu relación con Dios no está donde tiene que estar, no vas a ser feliz. Y si quieren saber un poquito de eso, pregúntenle a Michael Jackson. Todo el dinero del mundo, toda la fama del mundo, la gente todavía hace sus movimientos, pero no era feliz. Whitney Houston, pregúntenle a ella, no está viva, murió. ¿Qué le pasó a ella? Todo el dinero del mundo, sobredosis, cocaína, marihuana y todas estas cosas, porque no era feliz. Así que el dinero no trae felicidad. Los bienes materiales no lo traen. Y cuando el apóstol Juan le escribe a Gallo, le dice: yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, yo quiero que te vaya bien en todas las cosas, pero que te vaya bien así como te está yendo espiritualmente. Y ese debería ser el saludo en nuestra iglesia. Cuando saludamos a los hermanos, decirle: yo deseo que seas bendecido en todas las cosas, como está tu alma bendita. ¿Saben por qué? Porque nos haría reflexionar. Este tipo de saludo nos haría reflexionar que si no estamos bien con Dios, no nos puede ir bien en ninguna otra cosa. Es lo que está diciendo Juan aquí. Solamente le puede ir bien a la persona que anda bien con Dios. Y si mi vida espiritual no anda bien, no me puede ir bien en nada. Y a veces yo estoy muy triste. Porque esta semana yo he estado buscando feedbacks de las maestras, cómo están haciendo nuestros niños en las clases. Es parte de mi trabajo. Nuestros niños cristianos, le hacemos preguntas de los textos de la Biblia, le hago preguntas acerca de los devocionales. No se están haciendo devocionales en las casas. Nuestros niños no saben nada de Biblia. Hay niños acá que ustedes van, hijos de miembros de esta iglesia, ¿ok? De familias de esta iglesia. Vamos y le preguntamos personajes como Sansón y no tienen ni idea de lo que es eso. Las esposas le echan la culpa a los esposos de que no tienen el suficiente valor de su devocional familiar, y así viceversa. Pero todos estamos viviendo y siendo infelices, y hay mucha infelicidad en los hogares. ¿Saben por qué? Porque no somos capaces de entender que todo bien, que toda dádiva perfecta desciende de Dios, y que si en nuestros hogares no damos lugar a Dios y no somos responsables con el crecimiento espiritual, ninguna otra cosa saldrá bien. Ninguna otra cosa nos irá bien. Ustedes podrán tener buenas cuentas bancarias, pero mañana no se sorprendan de que sus hijos vengan aquí con aretes, que vengan obligados y que finalmente terminen decidiendo lo que van a hacer. Yo muy triste en esta semana, un muchacho que creció en el Evangelio,
Me llama hace unos días, es médico, creció con nosotros, con Albania, desde el mismo barrio, iba a la iglesia, cantaba en los coros con nosotros. Y este muchacho me llama y me dice, conseguí un contrato médico, estoy trabajando en Carolina del Norte, quiero que lo sepas, y esto creo que es una bendición de Dios. Yo y mi mamá estuvimos orando, y yo, bueno, contento porque me está hablando, es primo de Octavio. Estuve orando con mi mamá y estoy muy contento porque creo que Dios contestó mi oración. Vine a este país y aquí voy a hacer una familia. Yo estoy pensando en todo el sentido positivo. ¿Ok? Una semana después me llega un mensaje que este muchacho escribe orgullosamente de ser un gay negro. Voy de camino al festival de gays de Charlotte, en Carolina del Norte. Soy orgulloso y feliz de lo que soy. Me siento muy contento de la vida que he elegido y a gozar se ha dicho. Yo sentí tanta tristeza, porque cuando él me dice que va a ser una familia, yo estoy pensando que él va a ser una familia. Me dice, Dios ha contestado mi petición, vengo a este país y aquí voy a hacer una familia, estoy contento. Para ahora yo entiendo. Después que se da toda esta ley, él ha llegado a donde quería llegar. Pero él estuvo en los caminos de Dios. Y él creció con nosotros. Y cantaba con nosotros. Pero algo pasó. Si ustedes no son responsables por sus vidas espirituales, no esperen tener buenos matrimonios. Sus matrimonios van a ser ascos. No les va a ir bien. Y solamente necesitan descuidarse una vez. Pero sus matrimonios van a ser abominables. Les va a ir mal. Y es lo que Juan está diciendo aquí. Juan está diciendo, prosperarás como prospera tu alma. Sus hijos mañana les van a dar muchos dolores de cabeza porque usted no tiene el valor de sentarse a hacer un devocional con sus hijos y enseñarles la palabra de Dios. Es un asunto ofensivo y no es la idea de que como comenzamos esta iglesia hace 2 años, de que a este punto yo le pregunte a sus niños quién es Sansón y no sepan quién es Sansón. Y aún más le pregunto si hacen devocionales y dicen, papi y mami no hacen devocionales. Y cuando anoche pregunté, estaba hablando con una persona de la iglesia, ¿cómo van los devocionales con tu esposo? Ni hable de eso, que no hay forma. No hay forma de hacer devocionales con este hombre porque él no entiende. ¿Saben por qué? ¿Por qué no somos felices? ¿Por qué todavía hay problemas y habrá? Y estoy hablando también a aquellos que han decidido y van a formar su familia. Estoy hablando también a Octavio y a Sara. Hay que buscar la manera de estudiar juntos la palabra. Sea videoconferencia, como sea, si después está juntarse. Yo no sé la forma que ustedes quieran idear, pero los devocionales hay que hacerlos, porque el bien espiritual depende, el bien en todo el sentido depende de nuestras vidas espirituales, así como prospera tu alma. Y la pregunta es, ¿está prosperando nuestra alma? Porque Juan le deseaba este saludo y esta bendición a Gallo, este pastor, porque sabía que él estaba haciendo lo que tenía que hacer en su vida espiritual. Pero puedo yo decir lo mismo de ti. Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hambre de la palabra de Dios, hambre espiritual, porque serán saciados. Hay felicidad para el alma que responde a ese apetito espiritual, a esa hambre espiritual. Y yo quisiera ver que esto no sean cosas forzadas. A veces yo, en mis luchas de oración, le digo, Señor, ¿y qué pasa con esta gente? ¿Por qué hay que empujar tanto? ¿Por qué no entienden estas cosas? Todo bien, toda buena dádiva depende de Dios. Jesucristo dijo en San Juan 15, versículo 15, en versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Hoy yo quisiera que ustedes entendieran esto. Nosotros seremos una iglesia buena y seremos una iglesia fuerte a medida de que nuestras vidas espirituales lo sean. Si en nuestros hogares no hay una buena devoción a Dios, si en mi vida personal no hay hambre y deseo de Dios, no estamos en nada y estamos perdiendo el tiempo. La felicidad descansa en el hambre espiritual, en el apetito espiritual. Si no estás sintiendo hambre, tampoco eres feliz. Porque solamente el alimento de la palabra de Dios da felicidad. ¿Acaso no dice Josué 1:8? ¿Qué dice? Si estás atento día y noche en este libro de la ley, dice, si meditas de día y noche en él,
Dice, entonces harás prosperar tu camino. Dice, y todo te saldrá bien. Así que Josué está diciendo, nos está diciendo a nosotros Dios a través de Josué, todo te saldrá bien, la felicidad será tuya cuando medites en la ley de Dios, cuando pongas en práctica su palabra, cuando obedezcas su palabra. Es lo mismo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el hombre, feliz, dichoso el hombre que se deleita en la ley de Dios. La felicidad del hombre depende de su deleite en las cosas de Dios, de su hambre de las cosas de Dios. Nosotros no llegaremos a ser hombres y mujeres felices a menos que lleguemos a ser responsables espiritualmente. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana que los padres, a mí no me interesa si el hombre no tiene la capacidad suficiente de hacer un devocional, que las mujeres lo hagan. Y aquí las parejas, los que no tienen hijos, que todavía tienen que hacer sus devocionales, la mujer coja a su esposo y haga el devocional, que qué sé yo, 2 o 3 semanas después quizás sienta vergüenza y lo haga. Pero iremos bien a medida de que nuestras vidas espirituales mejoren. Y la iglesia será mejor a medida que nosotros mejoremos espiritualmente. ¿Cuál es la otra clave de la felicidad? Antes de pasar a la otra, ya finalizando, 1 de Pedro 2:2 dice que deseemos como niños recién nacidos la palabra de Dios. Y también tenemos en 2 de Pedro 3:18, dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se supone que hacia ahí vamos, y ese deseo de crecimiento, y quiero crecer, es la manera de ser felices. Y como decía ese himno, si queréis ser felices, tienes que obedecer. No hay felicidad sin obediencia a Dios. Recuérdense que quien se inventó esto fue Dios. Quien te creó a ti fue Dios. Él sabe que puede hacerte feliz. Sigue sus leyes. Sigue sus caminos y serás feliz. Síguelo siempre. Síguelo, serás feliz. Todo el tiempo feliz. Yo quiero que ustedes vayan pensando si son felices. ¿Saben por qué? Porque yo he decidido serlo. Yo he decidido vivir mi vida feliz. Yo he decidido tomar a Dios en cuenta en todos los aspectos de mi vida y no estar amargado, ni estar triste y vivir mis días como si ustedes saben que muchos de nosotros vivimos como si nunca vamos a morir y morimos como si nunca hemos vivido. Yo no quiero eso para mí. Yo he decidido hacer unos cambios en mi vida recientemente de tomar a Dios más en serio todavía en mi vida, mucho más en serio. Y yo les invito a ustedes a hacer lo mismo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquellos que están, aquí la palabra misericordioso quiere decir aquellos que aman como Dios. Yo quisiera ver que nuestros matrimonios sean más amorosos. Porque uno de los grandes problemas en los matrimonios cristianos es que yo siempre tengo la razón. Nadie más, solo yo tengo la razón. Y les voy a decir, si no aprenden a amar como Dios, nunca serán felices. Escuchen bien, si no aman como Dios, si no perdonan como Dios, nunca serán felices. Porque el amor de Dios no es el amor que espera para dar. ¿Ok? Yo doy si me dan. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios no es el beneficio mío y después yo doy. El amor de Dios es, aunque no me den, aunque no me amen, yo amo y amo a plenitud y doy todo. Ese es el amor ágape. El amor de Dios que se entregó a sí mismo sin esperar nada a cambio. Si los matrimonios de nuestra iglesia no aprenden a ser misericordiosos, nunca serán felices. Y en cada relación de trabajo, en relación con mis hijos y en todo lo que yo hago, si yo no aprendo a ser misericordioso, jamás seré feliz. Así que Jesús dice, aquellos que aman como yo, alcanzarán misericordia, serán amados, serán felices. ¿Saben por qué muchos de nosotros nos quejamos? Yo tenía una persona, una creyente que era mi compañera de universidad, estudiando la carrera de medicina, que su lema era, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama. Y eso me tenía, dicho sea de paso, era la persona que todo el mundo quería en mi pueblo que fuera mi esposa. Todo el mundo quería que yo me casara con esa muchacha. Y esa muchacha tenía ese problema. Todo el tiempo, a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere. Y todo el tiempo una depresión que me tenía loco. Cada vez que yo escuchaba esa frase, nadie me quiere, nadie, yo decía, muchacha, pero ven acá, ¿qué clase de creyente tú eres? Tú con tantos problemas arriba, con toda la materia de la universidad y tú solamente quejándote todo el tiempo.
¿Saben cuál es el problema de muchos de nosotros? Es que no hemos aprendido a amar como Dios. Y si no aprendes a amar como Dios, nunca serás feliz. Nunca. Ese amor expresado en 1 Corintios 13, nada espera de los demás. Dice, todo lo espera, lo sufre, lo soporta. No guarda rencor, no guarda cuentas de lo que ha pasado. Todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Y si no amas como Dios, jamás serás feliz. Bienaventurados los limpios de corazón. Y aquí estamos terminando, porque ellos verán a Dios. ¿Saben cómo un hombre es feliz? Cuando su corazón es limpio. Ahora hay un problema. Se dice, wow, ¿cómo un hombre puede tener el corazón limpio? A través de la sangre de Jesucristo. Nuestros corazones son limpios. Ahora, yo quiero que ustedes vean esto. Salmo 24:3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, del Dios de salvación. Nosotros con frecuencia nos preguntamos, ¿quién verá a Dios? ¿Quién será eternamente feliz? Dios dice, el que tiene el corazón limpio. Nos encanta compararnos con los demás, pero Dios nos prueba mediante su santidad. Todo lo que no llega a la pauta de Dios es insuficiente, no es limpio. Un cirujano rechazará en una cirugía cualquier bisturí que esté un poco contaminado o que esté contaminado. En un quirófano, cuando hay una cirugía, las cosas o están limpias o están sucias, o están estériles o no lo están. Nosotros llamamos a eso antisepsia. O están limpias o no lo están. Así que un bisturí que esté un poco sucio, está sucio. No se puede abrir a un paciente, ¿ok? No se puede hacer una incisión con un bisturí que está un poco sucio, porque un poco sucio mata a una persona. Y Dios está diciendo lo mismo en este pasaje. Solo los que tengan el corazón limpio verán a Dios. ¿Saben lo que quiere decir Jesús? La felicidad es santidad. Aplicar el corazón a dejar lo malo cada día. Aplicar el corazón a abandonar lo que no agrada a Dios cada día. Hacer mejor para Dios cada día. Dejar el pecado en mi vida me asegura felicidad. Dios está diciendo aquí que solamente los que limpian su corazón le verán. Serán felices. Y la pregunta es, ¿soy yo feliz? ¿Estoy yo aplicando la santidad en mi vida? Santidad es felicidad en este verso. Y solo el corazón limpio verá a Dios. Y me encanta el Salmo 23. El Salmo 24 que acabamos de leer. ¿Quién subirá al monte de Dios? Yo siento que todavía hay mucha vanidad en nuestros corazones. Hay una iglesia que sus miembros se pasan casi todo el tiempo, una iglesia que yo conozco, que sus miembros pasan casi todo el tiempo enviando estas cosas en Facebook y poniendo postings y escribiendo. Yo les voy a decir algo. La iglesia que sus miembros dediquen tiempo al Facebook es una iglesia que no sirve. Es una iglesia que no va para ningún lado. La iglesia que los creyentes dediquen horas, que sean heavy users del Facebook, es una iglesia que no va para ningún lado. ¿Saben por qué? Porque el Facebook es una expresión del hedonismo y el humanismo humano en toda su magnitud. Y yo he hablado en otras ocasiones cuando los seres humanos solamente expresan el bien para mortificar. Mírenme aquí, como un rey en baba. Y lo ponen así lo marcan para matizar eso. Bebiendo una piña colada. Ese mismo mes le van a quitar el carro. Está sin trabajo, pero la foto que va para ahí no es la del último cheque que llegó. No ponen el último cheque. No ponen esa, la de que están en vacaciones allá en Santo Domingo. ¿Saben por qué? Porque el corazón está lleno de cosas vanas. El Salmo 24 dice que los que verán a Dios son los que no permiten que su corazón se llene de vanidad. Este mundo promueve la vanidad. Lo que se pone ahí son carteras finas, las carteras que producen que yo haga el grito que ustedes conocen, y el guay, pues son muy caras y todas esas cosas. Eso es lo que la gente pone en Facebook. Ahora les voy a decir, ustedes, los de la iglesia, todos ustedes los que usan Facebook, yo les pediría en el nombre del Señor un favor. Si Cristo es lo más importante en sus vidas,
y le ha llenado su corazón de alegría, pongan la palabra de Dios en el Facebook. No recibirán muchos likes, porque a la gente no le interesa eso. Pero eso puede ser la diferencia en la vida de una persona, la palabra de Dios. Pongan versículos. El que una persona lea la palabra de Dios, eso puede alegrarle el día y cambiarle la vida. En vez de estar poniendo tonterías y comentando sobre tonterías, ocúpense en hacer cosas productivas. Usen el Facebook. El Facebook es una herramienta poderosa para el bien, si se usa correctamente. Yo espero que los creyentes de esta iglesia, que yo soy el pastor y sigo siendo el pastor, les motivo a que usen el Facebook con una conciencia correcta, para glorificar a Dios como todo debe ser. No para estar poniendo de que yo hice, yo logré, no, nada de eso. Para glorificar a Dios, para predicar el Evangelio. Amén. Los que no han elevado su alma a cosas vanas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que tienen paz con Dios. Romanos 5:1. Finalmente dice, aquellos que padecen por el reino de Dios, bienaventurados son cuando son vituperados, perseguidos, maltratados por el reino de Dios, son felices. Verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, preparados para la eternidad, gozo eterno, alegría que no tendrá fin. ¿Cuál es la clave de la felicidad? ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Se los voy a decir. Escuchen bien. Abran bien sus oídos, aquí va. Sois felices cuando sois pobres, cuando lloráis, cuando sois mansos, cuando tenéis hambre y sed, cuando sois misericordiosos, cuando tenéis el corazón limpio, cuando sois pacificadores, cuando sufrís, porque vuestro galardón será grande. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra. ¿O cuánto yo daría, Señor, que cada persona que está en este lugar